No empieces a emprender si no es el camino de quién eres y qué necesitan los demás. Entonces, este es el comienzo del emprendimiento. No motivación Mr. Wonderful, sino como el concepto real de la motivación. Pues edita, no te preocupes. Empieza cuando quieras. Hola Ramón, ¿qué tal? Encantado de tenerte en esta primera entrevista del podcast Aulas Emprendedoras. Para mí, la verdad que es un honor tenerte, aunque sea un poco peloteo. Sobre todo, ¿por qué? Porque te tengo como uno de los referentes cuando yo me inicié en el mundo del emprendimiento. No sé si lo recordarás, pero aulario de la Universidad de La Laguna, hacías una formación de Google Actívate y la verdad que eran mis principios cuando terminaba justo la parte de la universidad y empezaba a conocer todas estas metodologías ágiles. De repente llega una formación, una actitud y una energía súper positiva, que esto es lo que yo por lo menos he cogido y lo que trato de compartir ahora con los centros educativos que trabajamos. Así que para mí, encantado tenerte por aquí y que puedas sumar al profesorado, que son las personas que van a estar viendo este podcast, lo mismo que me has podido sumar a mí. Así que bienvenido y te dejo para que te puedas presentar tú también. Bueno, gracias, de verdad. José Pepe, ¿cómo te llamo en esto? José. José, vale. José, gracias, José, de verdad. Sobre todo te voy a dar las gracias porque yo creo que con tu ejemplo, fíjate, demuestras que X años después, que ya no me acuerdo cuántos años después, ¿no? Aquella activación tuvo su fruto, se activó algo que había en ti y hoy estás haciendo una entrevista, ¿no? Y yo creo que hoy además lo bonito es que de aquella tú eras un aprendiz del emprendimiento y te has atrevido a todo aquello, profundizar más, hackearlo, ponerlo a tu manera, ¿no? Entonces, para mí ya no eres un mentor, ya estás en una persona con una sabiduría de emprendimiento porque ya lo tienes integrado también, todo este concepto, todas estas formas de pensar, estos modelos y demás, ¿no? Y claro, en esta parte, para mí, pues no hay nada mayor recompensa que hoy que estemos aquí los dos, porque aquello tiene su fruto, ¿no? Y venía de, pues yo tuve la suerte de tener otros mentores, ¿no? O un Max Oliva, un Félix Lozano, un Juan Freire. Y cada uno creo que hacemos después el emprendimiento, le vamos dando esa identidad de cada uno. Y estoy encantado de estar aquí, además hablando a docentes, ¿no? Que me parece clave. Cuando te buscamos en LinkedIn, ¿no? Sale por aquí la descripción que la tengo, SEO como director de Before Get. Evoluciona líderes y equipos a través de la cultura colaborativa e innovación para conseguir resultados exponenciales. Y yo esto lo veo tan importante en lo que hablamos hoy, ¿no? Que es el profesorado, que es esa persona que tiende a liderar el emprendimiento dentro del aula. Hablamos de esa actividad de activación y aparte a mí este es un concepto que es el que abandero, ¿no? El activar la actitud emprendedora. Y ya veremos luego esa actitud hacia dónde va, ¿no? Pero muchas veces yo me encuentro por lo menos que ese momento en el que se va a un centro puede pasar como hicieron ustedes en la universidad, que van y activan y es un chute de motivación, pero no sé si eso, si no tiene una continuidad luego en el aula, es muy complicado que pueda recalcar, ¿no? En el alumnado. Bueno, totalmente de acuerdo, tenemos la misma mirada, ¿no? Yo creo que no podemos confundir activación con formación, ni con transformación, ni con evolución. O sea, que cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Entonces, para nosotros, en nuestro programa, ¿vale? Una de las cosas claves que sí que hay que entender y la propuesta que hacemos es, oye, tú no consigues la insignia de docente facilitador hasta que tus alumnos entregan el trabajo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta además que en una activación está bien, pero donde está la clave es en el acompañamiento para que todos esos sesgos y bloqueos que tienes a la hora de llevar algo nuevo al aula, muy comprendibles, los vayas superando acompañados por otros y en comunidad.
Entonces, cuando tú generas eso, al final es entender la necesidad máxima, ¿no? Entonces, oye, hay unos sesgos y bloqueos que te impiden llevar las metodologías activas, el emprendimiento al aula. Es normal, el emprendimiento es sacar lo que cada alumno tiene dentro, ¿eh? Vamos a pensar desde ahí, ¿vale? Y esas metodologías activas y esa parte. Y después, por otro lado, necesitas una comunidad. Esto quiere decir, necesitas otros docentes que, como tú, quieran llevar esto al aula. Y bien diseñado, cada vez vas a tener más docentes y cada vez vas a saber llevar mejor esto al aula. Hasta que acabes cambiando tu identidad de un docente transmisor a un docente facilitador, a una docencia facilitadora, ¿no? Cuando tú cambias la mirada y haces del aula un proceso de facilitación de aprendizaje, y esto lo vas uniendo con otros equipos, generas los primeros equipos de cambio de la escuela. Y esos equipos de cambio son los que van liderando un cambio e incluso conectar con instituciones educativas, porque al final nosotros en esto pues, tenemos muchos casos de éxito que podemos contar, ¿no? Pero por ejemplo se me ocurre una institución educativa de 70 coles, empezamos haciendo un llamamiento a la docencia más innovadora, que siempre la hay, ¿no? Como en tu caso el alumno que llegaba de la universidad, no iban todos, ibas tú. Estos docentes, cuando les acompañas bien y generas un núcleo, a día de hoy hay ya varios sabios, y estos saben más que nosotros de llevarla al aula, que lo bajan a mentores, que son los que acompañan equipos, a coach, que es la codocencia, pero esto no lo puedes dejar a un lado si quieres hacer una transformación de o una evolución de la escuela, ¿vale? Esto es clave para poderlo evolucionar. Y lo otro es que tú, como docente, vas a tener unos sesgos y bloqueos que no podemos negar. Por eso no me vale la formación de aquí te lo dejo y tú te lo guisas y tú te lo comes. Porque en realidad, sin querer, generamos más ansiedad. Esto que comentas último es muy importante. O sea, decías, para mí ya no eres un aprendiz, para mí soy eterno aprendiz. Sobre todo, cada curso que pasa, aprendemos nosotros sobre las cosas que nos funcionan o que no nos funcionan. Y esto último, o sea, a mí me ha pasado como error que hemos hecho, es decir, damos un material al profesorado que creemos y sabemos que es bueno, pero claro, si estamos nosotros detrás para hacerlo, pero dejarle esto al profesorado y hazlo tú en el aula genera como esa frustración, esa ansiedad que muchas veces termina siendo el efecto contrario, ¿no? de lo que tú quieres proponer en el aula. Siguiendo el guión un poco que queremos hacer en este podcast, nos vamos a meter en este concepto que lo llamamos la pizarra, ¿no? Donde vamos a ver, pues, cómo podemos llevar eso al aula, ¿no? Y hablando veo dos cosas que podríamos sacar en la pizarra de hoy. Una sería cómo serían como dos preguntas que me surgen. Ahora tú lo encaminas como quieras. Una es dirigida hacia el alumnado, ¿no? De cómo conseguimos crear esos líderes dentro del aula que muchas veces faltan, o cómo podemos crear pues ese rol de profesorado líder, o cómo podemos ayudar para que el profesorado lidere esos proyectos de emprendimiento en el aula. O sea, se pueden ir por dos caminos. La pizarra de hoy, no sé si da tiempo de tocar las dos patas. Sí, vamos a tocar las dos en la pizarra, ¿vale? Y vamos a hablar empezando a hablar por la figura del docente, ¿no? ¿Qué necesita un docente para llevar esto al aula? Vale, lo primero, tiene que haber un compromiso con su identidad de docente y de líder. Y con esto refiero, es imposible que tú, si te consideras que practicas la docencia, no eres un líder. Eres la referencia de mínimo 20 alumnos y alumnas. Esto lo pongo como primer punto. Identidad tiene que ser lo primero, que te comprometas. Vale. Y entonces, desde ese liderazgo, se debe de potenciar lo máximo que es. El líder al final está pendiente de lo que falta en el aula y quiere ser ejemplo para ello. Pues te pongo otro ejemplo, ¿vale? En el aula falta motivación. Entendiendo motivación como todo aquello que damos y ayuda a la evolución de la persona.
¿vale? No motivación Mr. Wonderful, sino como el concepto real de la motivación. Entonces, si tú como docente estás viendo que en el aula falta motivación, tienes que liderar ese cambio de actitud y de motivación. Te voy a ¿Vale? abrir una Sí. horquilla aquí porque es súper importante. O sea, hay falta de motivación. O por lo menos, o sea, cuando yo voy a los centros educativos, cuesta ver esa motivación, ¿no? En la parte del alumnado. O sea, rápidamente o sea, yo siempre explico como la motivación intrínseca, la extrínseca, hay que intentar combinar como con estos dos tipos de motivaciones, pero se hace complicado conseguir esa motivación. Cuando hablas de emprendimiento, sobre todo. Vale, pero fíjate, vamos a volver al docente y después vamos al alumnado, ¿vale? Yo creo que la parte de la docencia, con esa identidad, ¿vale? Y encuentra que falta esa motivación, lo primero que tiene que haber entonces es una parte de autoliderazgo, que es autoconocimiento. Y a mí no la docencia, sino que se me da bien. Se me da bien diseñar procesos, se me da bien comunicar, se me da bien cuidar, se me da bien. Hay que saberlo responder, ¿vale? Y volviendo a donde estaba, porque me parece que como pizarra les va a ayudar, ¿no? Cuando tú tienes esa mirada y el ejemplo que tú acabas de poner, yo siempre digo, ¿los alumnos están desmotivados? ¿O en tu aula no consigues esa motivación? Porque siempre me pasa lo mismo, en cualquier centro al que voy hay el profe motivado. Y les llevas a su aula y los niños están más motivados. Entonces es cambiar, por eso digo que al final es esa identidad del líder. Es cambiarla de ellos no están motivados a yo soy la persona responsable para que esto suceda. Por eso, de ser un transmisor de conocimiento a ser un facilitador de que esto suceda. Tendré que facilitar conocimiento, tendré que facilitar experiencia, pero este es el cambio. ¿Vale? Entonces, lo primero, compromiso con la identidad. Después, método. Coge el que quieras. Me da igual, si quieres métodos de cooperativo, que me parece clave. Además de, o sea, imagínate, pues coger para el emprendimiento la parte de design thinking, coger para el emprendimiento el que quieras, el que mejor se adapte a ti y a tus alumnos y alumnas, pero coge un método. Necesitas un método, ¿vale? Con ese método, modelo, ya cogido, no crees uno, no hace falta, mucho más sencillo, coge uno que hay y adáptalo a ti. Tienes que poner métricas, muy importante como docente. Entonces, ¿qué quieres medir en tu aula? Oye, pues uno, yo siempre animo a medir las competencias como docente tuyas, hacerte una autoevaluación. ¿Vale? Después, saber medir lo que tus alumnos recomiendan de ti y su desarrollo de competencias. Y después, si tú tienes claro esto, a mí hay una métrica que cada vez me parece más importante, que es la métrica de cómo tanto tú como vuestros alumnos y alumnas vais superando la gestión de la frustración para el desarrollo de esas competencias. Entonces, hay otra parte que es muy importante, entender los conflictos que se dan en el aula. Bueno, pues esto como pizarra para un docente me parece clave. Tiene que saber que empieza por un cambio de identidad. De ahí se tiene que agarrar un método y de ahí a unas métricas. Y esto solo es muy difícil que lo hagas únicamente que seas una persona súper autorregulada, ¿no? Entonces necesitas de acompañamiento, que puede ser un docente dentro de tu escuela que ya lo está haciendo, un docente que lo está haciendo fuera de tu escuela. Yo siempre apostaría por el aprendizaje a pares. Ya desde ahí siempre quieres ir, pues cómo lo hacen en la empresa, no sé qué, pero esto ya son los top, ¿sabes? O sea, qué decir, ya cuando te sales fuera de tu sector y tal, pero no hace falta, ¿vale? Yo creo que esto, la parte del docente, es clave. Y además, si hablas de emprendimiento en tu podcast, emprender es emprender, hay que sacar lo que cada uno tiene dentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo sacas lo que cada uno tiene dentro? Es tener una... Mira, al final hay un cambio de mirada también para cerrar esta parte docente, que es un cambio de mirada, mirada apreciativa, porque cada persona tiene esos talentos dentro, esa vocación,
que es la que tenemos que ser capaces de desarrollar. En currículum vamos muy bien, ya está demostrado. En temas de conocimiento estamos por encima de la media a nivel global. Tema de autoestima no. Entonces, no hay que quitar currículum, pero hay que subir la autoestima. Qué importante cómo lo enfocas, ¿eh? Me ha gustado mucho, sobre todo porque al final nos vamos a lo mismo, o sea, viene siendo las mismas cosas que vas a enseñar al alumnado sobre emprendimiento y sobre actitud emprendedora, te las debes de aplicar a ti y como todo debemos de buscar pues ese por qué, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve dentro? Hacernos ese análisis DAFO a nosotros mismos también para conocer qué es en lo que somos buenos o qué es en lo que no somos buenos y pedir ayuda a la comunidad que hablabas al principio de todo, que es importante crearla también. Lo veo muy bien y hasta aprendo yo mucho también de este guión y de estas pautas ahora mismo que acabas de marcar. Si nos vamos al lado... Fíjate, si no, qué incoherencia, ¿no, José? Y ya vamos al lado del alumno, pero qué incoherencia sería, chicos, emprender. Yo no, para emprender no hay que tener una empresa. Emprender es la mayor aventura que puedes correr en tu vida. Pero al final se trata de dos cosas, ¿no? Es autoconocimiento y conocimiento de los demás. Y a mí me gusta eso de, esto es la aventura de la vida y lo demás es turismo. Entonces, Totalmente. este es el emprender, ¿eh? No, no hay que montar un negocio para emprender, no. Nosotros lo enfocamos, o yo cojo siempre, ahora el ejemplo lo llamo como los 4 pilares. Es decir, ahí, monta una empresa cuando emprende, que es lo que a todos nos viene a la mente, el autoempleo, el intraemprendimiento y un concepto que me gusta mucho cuando voy a los institutos es hablar de la actitud emprendedora orientada hacia el empleo. Es decir, no hace falta que montes una empresa, pero si tú haces estas mismas cosas y las trasladas hacia el mercado laboral, te va a ser mucho más fácil poder encontrar un trabajo que te llene, que te motive y en el que puedas disfrutar a la larga, ¿no? Siempre y cuando pues esta actitud emprendedora lo utilices para las diferentes patas que puedes tener en tu vida. Y un proyecto de aula emprendedora es un proyecto de emprendimiento, la palabra lo dice en sí mismo. Hay una parte más, para mí, profunda, ¿vale? No empieces a emprender si no es el camino de quién eres y qué necesitan los demás. Entonces, este es el comienzo del emprendimiento. Puede ser cualquier profesión del mundo. La profesión viene después. Es más, podrías desarrollar N profesiones. El problema es que seguimos teniendo una mentalidad que nos dice que hay que coger o esos 4 pilares o esta profesión. Esto es una forma de encasillar tu abundancia. Ojo con lo que haces con tu vida. Es cuál es realmente esas cosas que de forma natural, esas aptitudes y estas actitudes que de forma natural me sale y cómo potenciarlas al servicio de los demás. Y desde ahí emprende lo que quieres, porque si no será mecha de corto. Te doy datos. 95% de las pymes no duran más de 5 años. Profundidad. Es muy duro tirar cuando no está alineado lo que haces, se te da bien de forma natural. Hablas más la importancia en el inicio de buscar el porqué, lo que nos mueve, el fueguito en el interno. inicio y en el final, o sea, porque tú me lo has dicho, Ramón, pero yo soy siempre aprendiz, claro. Es que cuando más sabio, más aprendiz. Es que no es como negar la evolución, ¿sabes? Como al principio. Yo no entiendo el principio y final ya. Mi carrera emprendedora, no entiendo de principio y final. No sé qué es el final, perdóname, no lo entiendo. Al final entenderé que un día me muera y dejar un legado. ¿Qué es el final? En mi carrera emprendedora no acaba. ¿Cuál es el final de la docencia cuando me jubile? Ojo. Este es para mí el tema. Entonces no hay principio y final. El emprendedor que, y esto ya lo tengo, entonces se me olvida el para qué, es que acabo de venir de una decisión súper difícil hace media hora y me agarro a propósito y valores. ¿El propósito y valores son evolutivos? Por supuesto, como yo. Ahora agárrate a ellos. Claro.
Sí, que ese análisis que haces al principio o análisis para ver qué cosas son las que se te dan bien, donde disfrutas, en qué eres bueno, en qué eres buena, cuál es tu misión o cuál es tu visión, eso puede llegar dentro de 4 años y volver a parar y volver a hacer ese análisis porque eso ha evolucionado y eso va a evolucionar diferentes veces, ¿no? Que hay muchas veces que tenemos el miedo de decir, es que lo que decida que quiero hacer el resto de mi vida es para el resto de mi vida. O sea, no, o sea, ahora hay X cosas que te pueden motivar, pero eso puede cambiar a lo largo del tiempo. O se quita la parte de, imagínate, lo que deseo hacer para el resto de mi vida, quítalo, sustitúyelo y pon las competencias que desarrollo ahora, ya las voy adquiriendo y cada vez serán mayores. Punto. Olvídate de lo demás. Por eso estamos en currículum competencial. Si nosotros acompañamos a las alumnas y los alumnos a desarrollar una serie de competencias, entre ellas aprender a aprender, por ejemplo, puedan aprender lo que quieran, ¿no? A comunicar con impacto, podrán comunicar, pero eso ya está contigo. La profesión adaptarás. O sea, hay que saber evolucionar el lado de la era industrial. No podemos seguir con una mentalidad industrial a jugar un juego en esta nueva era. Al final son eras, pero ya ha habido muchas eras. Y lo evolutivo, yo soy de los que pienso que el propósito te encuentra y te encuentra N veces, no una. O sea, entonces, y los valores evolucionan. Peligro del que dice, yo estos son mis valores de toda la vida, ya no quiero jugar con él. Ya me dice su inflexibilidad. Entonces, es esto, para mí es esto. Pues, y eso para mí es la identidad del líder. La máxima responsabilidad al servicio de los demás. Muy bueno. Como alarguemos esto, nos vamos a seguir alargando mucho y hay un último final para hablar un poquito, ¿no?, de cómo vemos ese concepto de escuela del siglo XXI o esa escuela de la nueva era, lo podríamos cambiar y llamar así, que me gusta también. Hacia la parte del alumnado, ¿cómo deberían de trabajar esa parte de liderazgo? No, me imagino que Te voy a igual dar, que, sí, que el profesorado, te voy a seguramente. dar para mí tres cosas, tres pilares, ¿vale? Para ordenar más esta parte. Un pilar, la autorregulación de cada alumno y alumna. O sea, hay que poner mucho foco en esa capacidad de que cada vez tenga mayor autorregulación, más gestión de la frustración, más desarrollo de su competencia, más adaptación, más autorregulación. Segundo pilar, cooperación. En este nuevo, siempre lo ha sido, la cooperación, y ahora pues a lo mejor suena más, pero siempre ha tenido la importancia, ¿no? Sino que se lo digan a las primeras bacterias que cooperaron para dejar la entrada del oxígeno en este planeta, ¿no? Entonces, un poco esa cooperación es clave, potenciar la cooperación en el aula, ¿no? Para la primera parte de autorregulación, nombraría a Juan Núñez. Para la parte de cooperativo te nombraría a Francisco Ceraqué y les estoy dando como ideas para también sus alumnos tengan tanto autorregulación como cooperación, como diversidad. Diversidad, no solo primer nivel, género, raza, sino temperamentos, ¿no?, de cada ser humano y demás, que es clave para entenderlo. Puede haber dos personas de aquí de Taiche, del pueblo donde tengo la suerte de vivir ahora, misma cultura, tal, pero tienen dos temperamentos diferentes. Potenciar esa diversidad y aprender a trabajar en diversidad. Eso es lo que un alumno debería de poner foco. Autorregularse, gestión emocional, frustración irracional para desarrollar cada vez más esas competencias que ya tiene. Mayor conocimiento del temperamento que tiene para poder trabajar en diversidad y complementar con otros, y un espíritu cooperativo de bien común muy elevado. Muy bien. Todo esto lo voy a coger y lo lanzo después en el vídeo con la edición y lo voy dejando como esos puntos claves que deja, tanto para la parte del docente que hemos hablado como para la parte del alumnado. Seguramente sabe a poco, ¿no? Y eso es bueno, que quien nos vea y quien nos escuche quiera un poquito más.
Para eso también pues dejo por aquí la página de Before para que puedan entrar y puedan buscar información. Que he visto también que tienen un curso de liderazgo gratuito que pueden Sí. realizar, ¿no? Nosotros hacemos, además, una vez al año, ya que estamos aquí, lo sacarás antes, octubre, noviembre, en octubre empezamos, hacemos una formación para el docente, ¿vale? Nos pueden pedir la información. Este año ya tenemos casi 100 docentes anotados. Esperamos llegar a 300, que es cuando cortamos. ¿Vale? Y esto, la gente que lo vea y quiera profundizar más en todo esto, solo nos tiene que escribir, ¿vale? A hola@iforget.com, o bueno, tú dejas los datos, déjalo ahí en Sí, lo los dejo todo, links, no te ¿vale? preocupes. Y bueno, pues entran en una experiencia con más docentes y aprenden todo esto que estamos hablando. Muy bien, muy bien. Seguro que habrá mucho que les interesen y que te escriban para esa formación que comentas. Ahora nos vamos a meter un poquito más en Ramón como persona y cómo llega hasta esto, ¿no? Y que nos cuentes un poquito también de qué ha sido lo que te ha motivado a ti para liderar, y nunca mejor dicho, este proyecto o este cambio que buscas en la educación y en las personas, en las dos. Déjenme llamar evolución, no cambio, ¿vale? Yo busco una Vale. evolución. Me gusta la pregunta, ¿vale? Yo soy un fracasado escolar. Entonces, ¿por qué hoy estoy hablando aquí de esto? Porque le he dedicado mucho tiempo a querer comprender por qué era un fracasado escolar. ¿Por qué he querido comprender que era un fracasado escolar? Porque mi autoestima estaba muy minada. Entonces, en último, la supervivencia dentro de la especie. Ujú. A día de hoy, porque sigo cada vez más, si puedo evitar el sufrimiento a todos los que no tengan que hacerlo, pues bien, que tengan otros. Yo no digo evitar el sufrimiento, pero que tengan otros, ¿no? Me parece clave, o sea, porque yo creo que sí, porque lo he comprendido, todo este porqué. Y después la otra cosa, el motivo por el que sigo es porque tengo la suerte de no estar en la supervivencia, sino en esa alegría de vivir. Entonces, cuando la tienes, quieres compartirla. O sea, esas ganas de vivir y esa energía es tan importante porque al final creo que cuando hablamos y compartimos, sobre todo el mensaje que tú compartes, si no lo cuentas con esa pasión, con esos brillos en los ojos y no transmites esa energía, es muy complicado que termine, ¿no? De calar en las personas. Nos vamos un poquito hacia el principio, lo que comentaba, ¿no? O sea, al final he fracasado en la educación. ¿En qué momento es en el que ves que fracasa? Es decir, ¿haces toda la parte del instituto, llegas a la universidad o va mucho antes? No, buena pregunta. Mira, yo soy de Coruña, natal, voy a un colegio llamado, no voy a dar el nombre, a X. Al final tampoco hay que dar a las instituciones. Yo creo que X, Colegio X privado de Coruña, ¿vale? Uh-huh. En ese colegio X de privado, bueno, pues hasta sexto de GB, de aquella, la GB, pues bien, bueno, tampoco algo muy destacable ni nada, pero bien, ¿vale? Yo me aburro mucho en el aula. Entonces yo soy una persona que hablo mucho y hablo mucho con mis compañeros de aula. Entonces a mí se me castiga mucho por hablar, ¿vale? Pero mucho es mucho. O sea, yo recuerdo castigos de que me querían castigar por hablar, porque yo hablaba, no hacía otra cosa, pero hablaba. Y me querían castigar y es que ya no puedes castigarme porque claro, el curso acaba en junio, estamos en octubre y ya no quedan recreos para castigarme. Yo nazco con una cultura del castigo continuo por hablar. Esto es hasta octavo. En séptimo empiezo a sacarme las notas, en octavo suspendo un montón.
Y entonces, bueno, decido no ir a una excursión de final de curso por una situación familiar y una petición muy honesta de mi padre en ese momento, y apruebo todo y me voy al instituto público más conflictivo de Coruña. O sea, me voy al otro extremo. Ahí me siguen castigando por hablar, me dan la libertad de no ir a clase si no quiero. Ya está, se acabó todo mi trayectoria, ¿no? Después sí que sigo yendo, sigo asistiendo y me encuentro con una docente además que valora la capacidad de poner con comas y puntos lo que dice el libro. Y yo, esa capacidad y esa competencia es muy difícil para mí. Muy difícil, ¿no? Entonces yo soy capaz de decirte lo que comprendo. Entonces cada vez que se lo mostraba me daba un 4,8, 4,9. Entonces yo cuando estoy preparado para pasar para Code aquella, esa asignatura, soy capaz de aprobarla de primero con esa profe porque no viene a un examen, y entonces en ese examen que no viene una sustituta, yo le pongo sin haber estudiado lo que comprendo y me da un notable alto. Pero la de tercero no la paso porque no le pongo la memorización, pero no por un tema de rebeldía, si es que a día de hoy no podría tampoco, ¿vale? Incapacidad. Así que ya se me pone la etiqueta de fracasado escolar, ¿no? Y bueno, me voy a un FP, ya tengo malos hábitos, ahí empiezo con malos hábitos ya y no lo acabo hasta los 28 que decido empezar a estudiar mi primer máster. Y hoy diseño itinerarios de aprendizaje bajo el marco pedagógico comprensivo de Harvard porque entiendo que comprender es la clave. Y esto es un poco entender de dónde viene Ramón y su fracaso y su reinvención, ¿no? Bueno, lo bueno de la historia es que si no es así, tampoco te hubiera motivado a buscar esa evolución, ¿no? Que buscas hoy en día. Mira, la vida te va poniendo situaciones y tú decides qué hacer con esas situaciones. Yo cuando digo, yo en los momentos más difíciles de mi vida, a mí me rescata gente que confía en mí solo por ser un humano, nada más. ¿Sabes? Entonces yo creo que esa clave es muy importante, la mirada de cada ser humano tiene algo. Otra cosa es que no tengas tiempo a descubrirlo. Y lo que a ti te da la vida son situaciones que normalmente si son conflictivas son temas a trabajar, entender por qué se te está pasando eso, ver la oportunidad que hay y accionar hacia esa oportunidad. Ya está. Yo creo que lo que más he tenido que trabajar en esta parte más es, ¿no?, esa capacidad de entender la fuerza una del amor, de llamarle sin ningún pudor así, y otro el perdón, que a día de hoy todos los docentes que han pasado por aquí, es más, aquella profe de historia, le estoy tan agradecido porque no sería quien soy sin ella. O sea, ella consiguió esto, pero el tiempo le dio la razón. ¿Sabes? El tiempo. Sí. Lo que no sé si ella es consciente. A no ser que de casualidad te vea No, aquí si en no el evoluciona podcast. si no evoluciona los niveles de conciencia, no es consciente. Y ahí hay mucha gente y esto es un desastre, ¿no? Sí, esto es clave. O sea, porque tú puedes evolucionar en tu nivel de conciencia, pero igual la otra persona no evoluciona. Por lo cual, aunque tú se lo quieras explicar, a lo mejor ni lo va a entender, porque no ha No. llegado a estar al nivel, ¿no? En Por ese eso es tan sentido. Entenderlo va a entender, importante, pero claro, por eso es tan importante el aprendizaje a pares, el cooperativo, para que pueda ir bajando de niveles y que cada uno se lo explique. Pero hay una parte que yo lo pongo en mi escuela, ¿no?, que es nosotros acompañamos a todas aquellas personas que asumen el reto.
Si tú no asumes el reto, como me decía un señor mayor, te amo a 5.000 kilómetros de distancia. No te quiero en mi círculo cercano. O sea, se trabaja con quien se quiere trabajar. O sea, quien llegue hasta aquí, hasta este momento del vídeo, del audio, es porque tiene una intención de aprender, de evolucionar y demás. Si no, no va a llegar hasta aquí nunca en ese Además, sentido, ¿no? mira, una persona que nos ayuda en el hogar, aquí en casa, me dijo una cosa muy bonita esta mañana, ¿no? Y me dice, yo, Ramón, ella me llama don Ramón, ¿no? Pero bueno, yo, don Ramón, para escucharle tengo que cerrar los ojos y apagar todo para escuchar los podcasts, ¿no? O sea, yo creo que si llegas, es que te está conectando en esa parte de, aquí hay algo, quiero comprenderlo. Y es esa atención. Y más hoy en día, que estamos sobreestimulados a tantas cosas que nos cuesta pararnos, centrarnos y atender hacia lo que estamos haciendo concretamente. Totalmente. Decías que no ibas a decir el nombre de la escuela, pero claro, te pedí que me pasaras una foto del colegio, Ah, pues ya está. Sí, pero da más que igual, nada porque en la porque escuela... No, sí, pero en la escuela... Voy a decir el nombre. Y además voy a decir también sus fortalezas, ¿eh? El puedo colegio... compartir la foto de la escuela. Bueno, di las fortalezas del centro y después compartimos la foto de la escuela tuya. Sí, las fortalezas del centro... pues mira, para mí tiene algo muy, muy fuerte que es el club. Tiene una asignatura que se llama club, que no la tiene casi ningún centro, que es actividades deportivas y culturales dentro del horario escolar. Entonces, además de tener educación física y tal, tienes 4 días a la semana esto. Entonces, todo el mundo tiene una cultura deportiva y cultural. Y esa cultura deportiva y cultural, a mí en su día me regala esa reinvención cuando lo necesito, ese salir del pozo cuando lo tengo, porque ese desarrollo cultural, el interés por la cultura y por el deporte, lo permite. Entonces, me parece que es increíble esto. Increíble. Esto pasa mucho también si es una escuela más privada, ¿no? que la parte de las Las públicas. propias escuelas privadas lo tienen en extraescolares. Ojo, yo no estoy hablando de esto. Esto estás haciendo inglés y después te vas a una asignatura que se llama club, donde tienes baloncesto. No educación, no, baloncesto en horario escolar. ¿Vale? Después, y esto estoy hablando de 1982, no del 2023, que algunos hablan de innovación con esto. No, no, no. Entonces, esto para mí además me parece una fortaleza enorme, enorme. El entorno está cerca de la naturaleza, otra fortaleza enorme. De la pública que no he puesto la foto, la diversidad. La A diversidad. mí, qué bonito tener amigos de todo tipo de clases sociales, de culturas. Esa es la mayor riqueza. Y eso te lo da la pública. La privada IVA pierde siempre, 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 siempre. No se dan cuenta los padres y madres que mandan a la privada del daño que hacen privándole de eso. Solo piensan que el mundo es alucinante. No, ahora no tengo... Para mí eso es la pública, es fuera de serie. Sí. Mira, yo soy de Tenerife y cuando era chiquito vivía en Las Chumberas, que es en la parte de entre La Laguna y Santa Cruz. Y mis padres pues decidieron cambiar, porque siempre solíamos veranear en el sur de la isla, y mi padre pidió traslado para el sur. Yo recuerdo de mi último año en el colegio, en Las Chumberas, habían 2 hermanos venezolanos, siempre lo voy a recordar, y al hermano mayor venían los chicos fuera del instituto a agredirle, solo por ser venezolano. Y al año siguiente termino estudiando en un centro donde hay en mi clase personas de todos los países y de todas las razas. Y para mí fue un cambio de decir, la única experiencia que tenía con un extranjero era así, y ahora resulta que habemos casi el mismo número de personas de la isla que personas de otros países, de otros continentes y de otras razas, ¿no? Y era muy enriquecedor que al final, pues mi grupo de amigos pasaba a ser pues de diferentes países y de diferentes continentes y aprendía un montón de cosas. Y cuando volvía a La Laguna o a ver a mis primos, pues era ese cambio.
no, en mi colegio no hay. Yo, pues mira, pues en mi colegio hay una niña de este país o hay un niño de este continente y compartías lo que te enseñaban y lo que veías. Yo tengo una anécdota en esa parte muy buena. Yo iba al instituto de... Perdonar, si a alguien le parece mal, pido perdón de antemano, pero mis amigos que son esto no les parece mal. Iba al instituto de gitanos e hijos de guardias civiles. Creo que el amor al conflicto me viene de ahí. Éramos los dos extremos. Eran los dos extremos, totalmente. Entonces, con tu permiso voy a compartir la foto del colegio y nos das tú un poquito de luz, sobre todo porque yo lo intenté, pero no te saco, ¿eh? ¿Dónde estoy? Espera, déjame poner las gafas, que para esto lo necesito. Sí, no te saco, no te Soy saco. la cabeza de al lado de nuestro profesor de matemáticas, Moncho. ¿Mm? La que está oculta, no, la siguiente. Con cara así como de... Esa. ¿De Vale, qué? ¿De vale. qué? Dilo, dilo. No, tenés como con cara de... como un poco regañado, ¿no? Sí, con cara de si amplías más entre regañado y pillo, sí. Vamos a mirar, a ver. Que no se noten que no se noten que me estoy descojonando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta es la... Bueno, foto muy de colegio, de la época también, ¿no? Total. ¿Aquí en qué curso estabas tú? Yo creo que era sexto, séptimo, por ahí. Séptimo, sí, porque ya teníamos a Moncho de matemáticas. Este era un crack en mates. Sí. Bueno, no era como todo, pero en su materia sabía mucho. Era un buen transmisor del conocimiento. Después no se le daba bien otras cosas, pero en eso era un buen transmisor. O sea, la parte... Conocimiento era muy bueno en mates, sabía de conocimiento era transmitirlo, muy ¿no? bueno. Después otras cosas, pues, pero en esa parte era muy bueno. Bueno, eso pasa a veces también, ¿no? Yo por ahí tengo alguna conozco también de matemática que dice, eres un crack, pero hay otras cosas, empatía y demás, un poquito de mano izquierda que deberías de Bueno, sumar también, ¿no? eso es. También él aprendió como pudo aprender, ¿eh? O sea, que también, Sí. no, ¿sabes? En aquella época, si tiras más para atrás, pues no hablemos de inteligencia emocional porque no estaba ni en nombre, o no hablemos de eso. Entonces, eso es lo que te digo, lo del perdón es muy, muy necesario. Ahora, como matemático o transmisor de conocimiento, era muy bueno. Era muy bueno. Ramón, para ir terminando, ¿cómo ves tú las escuelas de esta nueva hora, de esta nueva era? Ahora no, era. Yo creo que antes de responder, lo primero, hacer una referencia, ¿vale? Para comprender las escuelas de esta nueva era, sigamos a una persona que se llama Carlos Magro y leamos lo que escribe Carlos Magro. Quiero decir, porque ahora yo lo que diga viene después, ¿vale? Pero, por ejemplo, Carlos Magro. Y no nos quedemos solo en ese referente, pero querer comprenderla, ¿vale? La nueva escuela. La nueva escuela, o la evolución de la escuela actual, que me gusta más, primero es reconocer todas las fortalezas que tiene la escuela actual. Entonces, las fortalezas que tiene la escuela actual es que hay una muy buena base de conocimiento. Hay muy buena base de conocimiento y eso hay que respetarlo. Desde esa base de conocimiento debemos de evolucionar el conocimiento a cómo se conecta con el aprendizaje y es más, cómo se conecta con el aprendizaje de la vida. Entonces, yo creo que ahí hay una evolución clara, ¿no? Para crear una cultura. Ese aprendizaje de la vida para crear una cultura. La escuela debería de ese conocimiento que ya tiene muy bueno, conectarlo al aprendizaje de la vida para crear una cultura de una sociedad colaborativa sostenible.
¿Y a qué me refiero con eso? Al final, el modelo de alumno, alumna que queremos en la escuela ha de ser reflexionado. Debemos de preparar a estos ciudadanos y ciudadanas para esa actitud colaboradora, un respeto a la democracia en su identidad, en su raíz, no lo que ha derivado en algunos puntos, hay otros muy fuertes, pero creo que tenemos que tener esa mirada de escuela. Es un espacio único que debe de facilitar un modelo de alumnado con una serie de competencias clave, una serie de valores y eso debe de estar en todo desde el alumnado, la alumnada, el docente, equipo directivo. ¿No? Esa es la escuela del futuro, pero tiene que empezar desde lo que ya hace muy bien. Me gusta. Tiene que escuchar menos a las grandes corporaciones, a lo que viene de fuera. Hay mucho ruido que la escuela debería de parar, debería de liderar. Entonces eso lo tiene que ser capaz de parar de forma radical. Y para eso, pues, aquí lanzo un llamamiento de responsabilidad individual a las corporaciones de cómo se entra en una escuela, a las madres y a los padres del comportamiento en la escuela, al barrio, al ayuntamiento. Entendamos la escuela como ese potencial que tiene de en 20 años evolucionar una sociedad. Como te decía, me gusta y no esperaba menos ese enfoque de decir, vamos a analizar primero lo que ya tenemos, lo miramos desde la abundancia, desde lo positivo que ya hay, que ya tiene la escuela, para luego ver cuáles son las mejoras necesarias que se pueden hacer, que muchas veces solo nos quedamos como en la parte de la queja o en qué cosas se podrían hacer mejor y nos olvidamos de subrayar pues esas cosas que ya sí son positivas y ya se hacen bien, ¿no? Que no todo está tan mal o que no todo necesita un cambio radical y sacar hacia atrás lo que se ha hecho durante este tiempo. Ramón, ¿qué te digo? Muchas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Ha sido muy inspirador. Estoy seguro que, como yo, pues las personas que nos vean y que nos escuchen se van a llevar un aprendizaje, que es un poco lo que buscamos o nuestro objetivo principal. Y invitados quedan a esa formación que comentabas, que dejaremos abajo pues los enlaces con toda la información, enlace a la página web, al correo, redes sociales y demás. Así que muchas gracias por compartir este primer episodio o capítulo. Gracias a ti, mucha suerte en esta nueva aventura y cuando quieras, aquí tienes tu casa. Seguro que sí, y más si es en Lanzarote, o sea, me la apunto segurísimo. Eso es, aquí física la tienes. Muchas gracias. Venga, un abrazo.